Llegamos. Desde la estación de Schmallenberg hasta la casa de nuestros padres, solo hay unos cuantos metros de distancia. Después de 6 años volvíamos a poner los pies en ella. En los últimos años no había llorado, pero en ese momento me sacudieron espasmos de llanto. Me tomó horas volver a calmarme. En ese entonces vivían en la casa mis primos semiarios, Karl y Emil, hijos de la tía Selma. Ernst y yo ocupamos el cuarto más pequeño de la casa. El doctor Deilmann, que había sido asesor fiscal de nuestro padre, nos prestó una cama. Pasó mucho tiempo hasta que pude volver a dormir allí. Nos mandaron cuestionarios en inglés, alemán y hebreo que tuvimos que llenar para declarar cuánto tiempo habíamos estado allí. El sistema es fácil de explicar. Los que estuvieron menos de 6 meses recibieron 2.500 marcos. Los que estuvieron más de 6 meses, 5.000 marcos. Se pagaban cuotas, incluso a los que estuvimos más de 5 o 6 meses. ¿Usted cuánto recibió? 2 cuotas de 2.500 marcos. O sea, 5.000 marcos. 5.000 marcos. ¿No le parece suficiente? Para 22 meses de trabajo de esclavo, por haber perdido la vida, la juventud, por haber quedado inválido, 5.000 marcos. Hans Frankenthal efectuó trabajos forzados durante 22 meses en las obras de la empresa IG Farben de Auschwitz, donde la expectativa de vida de los obreros era por lo general de 3 meses. Después morían o eran declarados ineptos para trabajar y exterminados en las cámaras de gas. Frankenthal sobrevivió. Y aunque 5.000 marcos son una indemnización miserable, solo algunas decenas de miles de personas han recibido una compensación. La mayoría de los sobrevivientes, entre más de 11 millones de trabajadores forzados, no ha recibido hasta hoy ni un centavo. Mientras se realizaban en La Haya las negociaciones sobre las reparaciones, Hermann Joseph Abs, del Deutsche Bank, participó en Londres en lo que se llamó el Tratado de la Deuda de Londres. Uno de los temas eran las indemnizaciones para los trabajadores forzados, tema que fue desechado a medida que recrudecía la Guerra Fría. Fue durante la Guerra de Corea. Los aliados querían tener a Alemania a su favor. Por eso no querían exigir demasiado. Y entonces se concluyó que las reparaciones serían tratadas cuando hubiera un acuerdo de paz. No hubo un real acuerdo de paz hasta la reunificación de Alemania. El antiguo acuerdo, que consideraba la presencia de 4 fuerzas de ocupación y la existencia de 2 estados alemanes, fue declarado oficialmente como acuerdo de paz en 1966. Finalmente, los trabajadores forzados pudieron presentar sus denuncias, pero las empresas alemanas no despertaron sino hasta que intervino esta joven dama, Deborah Sturman, que es abogada en Nueva York y madre de una niña de 10 años llamada Rahel. La primera denuncia fue contra la fábrica de automóviles Ford por ganancias obtenidas con trabajos forzados y por enriquecimiento ilícito. La denuncia contra la Ford revela la enorme dimensión del debate sobre las reparaciones. Hasta ahora los principales demandantes han sido exprisioneros de campos de concentración, pero se supone que ahora también querrán hacer valer sus derechos los trabajadores forzados que fueron explotados en la Alemania nazi. En lugar de 300.000 son 2,5 millones de sobrevivientes. Con procesos individuales ante los tribunales alemanes, las querellas no llegarían muy lejos. Los costes son demasiado grandes, el riesgo muy alto. Por ejemplo, si alguien ha sufrido un daño por un valor de $2.000 o $3.000 y va a juicio, tiene que pagar al abogado, los costos del juzgado y conseguir las evidencias, lo que también cuesta dinero. Los abogados del gabinete de Sturman emplearon el instrumento de la denuncia comunitaria tal como se hace en los Estados Unidos. Un solo caso puede decidir el monto de la indemnización para todos los afectados por el perjuicio.
Mel Weiss, jefe del gabinete, logró cobrar cientos de miles de millones de dólares de los consorcios tabacaleros. Gracias a él, herederos de judíos cobraron 2.000 millones de marcos de bancos suizos. Para la prensa de Nueva York, cuando se acerca el cocodrilo, las empresas lo ven todo negro, mientras que él lo ve todo color del dólar. En el caso suizo, por ejemplo, trabajé ad honorem, no cobré absolutamente nada. ¿Y en este caso? En este caso, como ya lo anuncié, trabajaré por un honorario menor al normal. Hay quien dice que voy a recibir 20 o 25% de la suma requerida, lo cual es ridículo, porque le garantizo que mis honorarios serán menores al 5%. Mel Weiss, miembro importante del Partido Demócrata, cuenta con el apoyo de Washington. Les explicamos que incluso una suma de 30.000 millones de dólares estaría justificada si se tienen en cuenta casos similares. A cada uno de los sobrevivientes le corresponderían entre 50.000 y 100.000 dólares. Usted puede verificar leyendo la prensa que las empresas alemanas hacen enormes adquisiciones en las que invierten decenas de miles de millones de dólares. Es decir, que utilizan su riqueza para hacerse más ricos. Nosotros sostenemos que mientras no paguen la deuda pendiente con las víctimas del trabajo forzado, el dinero que acumulen será dinero sucio. Cuán sucios son los orígenes de la riqueza de muchos consorcios alemanes, lo saben algunos trabajadores forzados de Praga, por experiencia propia. El 1 de julio nos mandaron a trabajar a Alemania a 1.000 hombres. Salimos de Auschwitz-Birkenau y llegamos a Schwarzheide, cerca de Dresden, donde había una gran refinería de gasolina de la compañía Brabak. Allí trabajamos los 1.000 hombres. ¿Y las cicatrices que tiene en la espalda? ¿Cómo? Las cicatrices en su espalda. Ah, sí, son de Schwarzheide. En la refinería nos pegaban. Cuando había ataques, los SS decían que no trabajábamos lo suficiente y nos pegaban. Jak se má otočit tohle? Al campo de trabajo llegamos 1.000 personas y regresamos 280. A los demás los mataron. En aquel entonces surgió una deuda por la que hoy no pueden ser acusados ni considerados responsables una serie de individuos. La razón es sencilla. Con seguridad hubo acciones por parte de la directiva que desde el punto de vista actual no son correctas y de hecho hubo abusos. Así surgió una deuda, pero no una deuda financiera, un capital que se debe reembolsar, sino una deuda moral. Para que se haga una idea de cuál era el aspecto que teníamos, le voy a mostrar una foto. Mire, yo no estoy entre ellos, pero así me veía. Los de la Cruz Roja me liberaron y al llegar me quitaron la ropa, me lavaron, porque tenía más piojos que cabellos. Y me pesaron. Pesaba 28 kilos. 28 kilos. Hay abogados que sostienen que las reclamaciones se justifican, pues hay gente que tuvo que trabajar bajo condiciones inhumanas y como esa deuda no ha caducado, tienen el derecho de reclamar. Si yo fuera abogado, utilizaría los mismos argumentos, pero la gran desgracia de los abogados es que ningún tribunal acepta tal argumentación. En parte porque los tribunales consideran que si existen motivos de reclamación ya están caducos. Con seguridad ya caducaron.
Por otro lado, se alega que existió una relación de empleador y empleados, pero esos trabajos fueron remunerados, si bien con un monto menor al usual en aquella época, pero se pagaron. ¿A usted le pagaron? Ni un centavo, nada, nunca se habló de dinero. ¿Le pagaron a usted? No, absolutamente nada. Durante 3 años no recibimos ni un centavo por nuestro trabajo. Solo nos dieron un poco de comida. Eso es todo lo que recibimos. Una iniciativa de la industria alemana fundada por 16 compañías está dispuesta a pagar 4.000 millones de marcos. El gobierno federal pondría otros 2.000 millones. Pero cada uno de los sobrevivientes solo recibiría 2.000 marcos. No obstante, no estamos dispuestos a pagar más de 6.000 millones, ni un marco más. No es un asunto sobre el que se puede especular ni hacer trucos con los números. Para nosotros también es un asunto muy grave. Las empresas alemanas no solo se enfrentan a los abogados de los Estados Unidos, las organizaciones judías también presionan. El secretario del Congreso Judío Mundial de Nueva York discute sobre la oferta alemana. No puede haber una cifra definitiva, pues no se trata de una negociación entre alguien que tiene un producto y alguien que quiere comprarlo. Estamos tratando con vidas humanas, por lo que no creo que pueda haber una cifra definitiva. Yo ni siquiera sé si esa suma es suficiente. Hay que saber cuánta gente debe ser indemnizada y por qué tipo de perjuicios. Se están confundiendo los trabajos forzados con el trabajo de esclavos, la expropiación, los crímenes contra la humanidad. No se le puede poner una etiqueta y decir, ese es su valor y nada más. John Kornblum, embajador de los Estados Unidos en la República Federal de Alemania, llama por teléfono. No están satisfechos con la actitud del conde Otto Lambsdorff, quien ha sido designado negociador por el gobierno alemán. Necesitamos resultados. Para eso hay que reunir a todos en una mesa redonda y negociar limpiamente. Para serle sincero, eso es lo que debería hacer ahora el señor Lambsdorff, el conde Lambsdorff y Genscher. Israel Singer considera que la oferta de 6.000 millones de marcos es totalmente inaceptable. Le aclara al embajador que la parte alemana es la que debe agilizar las negociaciones. Permítame hacerle otra propuesta. El gobierno alemán ha ofrecido 2.000 de los 6.000 millones. Es decir, que la relación entre las empresas y el gobierno es de 2-1. Si el gobierno alemán aumenta su participación, eso sería un estímulo inmediato para las empresas. Gracias, señor embajador. Que le vaya bien. Adiós. ¿Cuál es la reacción en Berlín respecto a las quejas que llegan desde Nueva York? En los Estados Unidos se sostiene con vehemencia que el gobierno alemán debe aumentar su oferta de 2.000 millones para agilizar las negociaciones. Comparto esa evaluación y ese juicio y creo que se podrá alcanzar el objetivo. Mantengo la opinión de que 6.000 millones es muy poco y que no llegaremos a los 10.000. Así cada uno podrá ver cuál es el margen de negociaciones. Por otro lado, el tema de la garantía jurídica es de importancia decisiva, pues las empresas alemanas no están dispuestas a pagar 2 veces por la misma querella. En ese sentido, tienen todo mi apoyo y el del gobierno federal. ¿Cuál es la explicación para excluir a los trabajadores forzados de la agricultura? Existe la convicción general que compartimos el canciller federal y yo y muchos otros de que los trabajos forzados en la agricultura constituyeron, con gran diferencia, un perjuicio individual mucho menor de lo que fue el trabajo forzado en la industria, sobre todo en las ciudades que fueron blanco de los ataques aéreos. Tomemos como ejemplo a un joven ucraniano de 17 años alejado de su familia y deportado a Alemania, donde trabaja 2 años en una granja sin tener educación. Se puede especular sobre el destino de ese joven ucraniano de 17 años si se hubiera quedado en su tierra durante la guerra, cómo hubiera sido su formación.
Al empezar la reunión de noviembre en Bonn, la séptima desde que se iniciaron las negociaciones, los frentes están bien marcados. El gobierno federal ofrece 3.000 millones. Las empresas alemanas se mantienen en los 4.000 millones y ni un marco más. Abogados y organizaciones judías rechazan la proposición. Otto Lambsdorff trata de aminorar su resistencia argumentando que no solo los judíos están afectados, sino también toda la gente de Europa Oriental. En efecto, la mayoría de los 2,4 millones de sobrevivientes proviene de Europa Oriental. Pero sus delegados no están del lado de Lambsdorff. La manera en que se llevan a cabo las reuniones es un poco extraña, ¿sabe? Francamente es algo que nunca he visto. No se lleva un protocolo y muchos asuntos se discuten en grupos de manera informal, donde se llega a ciertos acuerdos de los que no se enteran los demás y que después se presentan como reglas aceptadas por todos. Es decir, todo es muy extraño. Por ejemplo, en un día de las conversaciones se debía tratar el tema del capital acumulado y luego no se dice nada. Después nos enteramos de que se ha aprobado algo, pero no sabemos qué. Eso no es usual. Acerca del tema de la garantía jurídica, según la cual las querellas deben cesar para siempre tras el pago de la deuda, el jefe de la delegación de Praga tiene una opinión muy distinta. Creo que no se le puede decir a nadie: toma, te damos 1.000 marcos, pero me tienes que firmar este documento que garantiza que prescindes en adelante de todo tipo de derecho a reclamación. Es casi como una extorsión. Mientras tanto, llegan los verdaderos antagonistas de las empresas alemanas al Ministerio de Relaciones Exteriores. Stamann, ¿tiene un momento para decirnos algo sobre las negociaciones? Estamos atrasados a la salida. ¿A la salida? Después podemos hablar por teléfono. Apenas iniciadas las negociaciones, sale Ed Fagan, uno de los abogados norteamericanos. No se trata de lo que nosotros creamos que sea correcto. Lo que importa es lo que piensa el mundo y lo que piensan las víctimas. Yo no estuve allí, yo no soy una víctima. Ninguna de esas personas lo es y tampoco nadie de los que están allá adentro. ¿Qué cree que se está llevando a cabo? ¿Un negocio a puertas cerradas? Eso es. Pero eso no va a seguir así de fácil, va a haber una guerra. Las víctimas no son tontas. Los demandantes saben que no se puede negociar con una deuda así. No van a permitir que los últimos 3 años de lucha hayan sido en vano. Es una declaración de guerra. Señor Fagan, ¿estaría de acuerdo con 12.000 millones de dólares? Ayer lo hubiera tenido en cuenta. ¿Y hoy? No, ¿Por qué? porque sería irresponsable. ¿Cuál es la diferencia entre ayer y hoy? El informe de un instituto independiente de economía e historia que demuestra que las cifras sobre las que se está discutiendo son absolutamente inapropiadas. Según este nuevo análisis, la industria alemana ganó más de 95.000 millones de dólares, más de 180.000 millones de marcos con los trabajadores forzados. Mientras Fagan difunde la noticia de las nuevas cifras entre la prensa, la parte alemana y los abogados norteamericanos realmente importantes están comiendo en algún restaurante italiano de Bonn, y todo parece indicar que han encontrado una solución. Por lo visto, la parte alemana ha ofrecido entre 6.000 y 10.000 millones. ¿Se llegará a un acuerdo? Hoy no creo, pero estamos cerca. Estamos más cerca que nunca, pues es una propuesta seria. ¿Cuánto ofrecieron? Lo que usted dijo. Entre 6.000 y 10.000 millones. ¿Cuánto sería lo mínimo?
Ese es tema de las conversaciones. Echaría a perder las negociaciones si se lo dijera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me lo puede decir? Es, digamos, que nos estamos aproximando a un punto en común. En la conferencia de prensa, al final de la jornada, reina una gran expectativa. ¿Se habrá llegado a un acuerdo o no? En el margen entre 6.000 y 10.000 millones por parte de Alemania, hemos hecho una oferta de 8.000 millones. Ustedes están al tanto desde hace tiempo que el gobierno federal asumiría 3.000 millones y la industria 5.000 millones. ¿Cuál fue la reacción ante esta oferta? Los abogados demandantes consideran que lo correcto sería entre 10.000 y 15.000 millones de marcos. Los gobiernos de Europa Central y Oriental han declarado que también se inclinan a favor de una suma de estas dimensiones. Si esa es la última palabra, es algo que pongo en tela de juicio. La organización Jewish Claims tampoco ha aceptado la oferta de 8.000 millones. Sin embargo, el representante de la industria alemana, el señor Gentz, miembro del directorio de Daimler-Chrysler, subraya que 8 millones son la última oferta. Al igual que el conde Otto Lambsdorff, quisiera subrayar explícitamente que la suma nombrada por la industria no puede aumentarse. Por ese motivo hemos fijado un plazo de 3 semanas, antes del cual deberá aclararse si podemos llegar a una cifra aceptada por todos o no. Hace tiempo que venimos escuchando lo mismo acerca de cifras muy inferiores. Nos dijeron que 6.000 millones sería lo máximo y ni un centavo más. Eso es lo que ofrecieron, 6.000 millones y nada más. Eso lo dijo Gibowski y Gentz también lo dijo, que sería la última oferta. Hasta el 8 de diciembre, los representantes de los trabajadores forzados deberán declarar si están de acuerdo con los 8.000 millones en compensación por los trabajos forzados, las expropiaciones y por todo tipo de daños económicos. 10.000 no es suficiente. Es un monto sobre el que se puede discutir, pero tiene que ser mucho más. Tiene que haber más dinero para que las indemnizaciones sean suficientes y de alguna manera dignas. No se puede obtener justicia. Además, la gente está en una edad muy avanzada, o sea que hay muchos motivos para llegar pronto a un acuerdo digno. No puede ser tampoco que lastime la dignidad de la gente. Todos los que participan en las negociaciones están interesados en llegar a una conclusión. Tenemos la obligación y la intención de hacerlo para evitarle daños a la economía alemana, lo cual es un interés absolutamente legítimo de la economía alemana que debemos tener en cuenta. Por supuesto que también estamos interesados en evitar daños en las relaciones entre los Estados Unidos y la República Federal de Alemania. Un refrán dice que lo último que se pierde es la esperanza. Así que vamos a ver. Sería bueno que recibiéramos algo. Sería bueno. Wäre gut, wenn wir etwas bekommen können. Wäre gut. Naja.